favor, acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 15. Su boletín dice que vamos a cubrir versículos 1 a 35, pero tomamos una decisión de solo hacer 1 a 21 esta noche y el resto la semana siguiente. Voy a leer capítulo 15, versículos 1 a 21. Esta es la palabra de Dios. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron, diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes, que por mi boca los gentiles oyeron la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que ha caído, y edificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque el Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se conviertan a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo predican, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias que sigue hablando a nosotros hoy en día por medio de tu palabra. Guíanos ahora para escuchar, para entender y más que todo para aplicar tu palabra a nuestros corazones y nuestras vidas, para tu gloria y para el bien de tu iglesia. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén. Este pasaje en Hechos 15 es conocido como el concilio en Jerusalén. Y es un pasaje muy central en el libro de Hechos. Uno, por su ubicación. Algunos han contado las palabras
Y hay casi iguales la cantidad de palabras en Hechos antes de este pasaje y después. Entonces está ubicado en el mero centro de este libro. Si el libro de Hechos fuera una montaña, el concilio en Jerusalén sería la cima de esa montaña. Pero no solo es central por la ubicación, pero también por el asunto teológico. Porque estamos luchando con y contestando la pregunta, ¿cómo se salva una persona? No es la pregunta, ¿cómo debemos vivir como cristianos? Es más fundamental que eso. La cuestión es, ¿consideramos aquellos cristianos o no? ¿En cuál base vamos a reconocer una persona como un hermano? Vamos a ver en dos partes. Primero, la amenaza a la gracia. La amenaza a la gracia. Y después vamos a ver el testimonio a la gracia. Primero, la amenaza. Algunos llegan mientras el evangelio está avanzando en el mundo. Pablo, Bernabé, otros están haciendo viajes misioneros, predicando la palabra. Y muchos están creyendo. Muchos están viniendo a la fe en Cristo. Pero otros llegan diciendo, si no estás circuncidado, no eres salvo. No eres cristiano. Tiene que quedarse en judío primero. Para tratar de entender esta postura de los judíos, estaba pensando que muchos crecen con sus padres enseñando que, el piso puede estar sucio. Mientras limpiamos el piso varias veces por semana, puede ser sucio. Entonces, debemos llevar zapatos o por lo menos chancletas en la casa. No debe poner un vaso en el piso o su carretera, porque puede ensuciar. Creciendo en un hogar así, puede imaginar la primera vez que alguien entra a su casa y quita sus zapatos y está caminando descalzado, ensuciando sus pies, poniendo su vaso en el piso o su carretera. ¡Qué asco! ¡Qué asco! No sé cómo puedo funcionar y vivir con esta persona en la casa. Esos son los judíos. Han crecido por generaciones con una cultura basada en la pureza ceremonial. Y ahora están luchando con un choque cultural con esos gentiles que no crecieron así. No tienen esta historia. ¿Cómo vamos a manejar esta fricción cultural? Y no es algo que apareció desde la nada. Podemos ir a Gálatas 2. No voy a ir ahorita, pero podemos ver ahí que esta lucha empezó antes. Está pasando por un tiempo que los líderes en Gálatas 2 están luchando de este asunto de la circuncisión. Y la circuncisión no es solo la circuncisión, porque la implicación de ser circuncidado es que va a seguir la ley judío perfectamente, en todos los aspectos. Entonces, hay una gran expectativa con esta acción. Podemos ver en Gálatas 2 que esos son los líderes más prominentes en la iglesia, luchando. Pablo, Bernabé, Jacobo, Pedro, y no están de acuerdo. Ellos están luchando dentro de la iglesia acerca de este asunto. Sería como Sujel Michelin y Miguel Núñez luchando acerca de algo del evangelio, algo importante. Porque no solo es acerca de la circuncisión, está abriendo una puerta para cualquier cosa que podríamos decir, queremos agregar al evangelio, queremos añadir este
Este es el asunto. ¿Somos salvos por la gracia? ¿Solo por la gracia? ¿O gracia más X? Gracia más la ley. Gracia más circuncisión. Gracia más ser un judío. Este es lo que está en juego. Y este es el futuro de la iglesia. El futuro del cristianismo está avanzando, pero ahora parece que hay dos evangelios. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a dividir? ¿Vamos a hacer dos iglesias? ¿La iglesia de Antioquía? ¿La iglesia de Jerusalén? ¿O vamos a decidir que sí, solo hay un evangelio? Vamos a llegar a un acuerdo. Para nosotros, este tiene aplicación para nosotros. Porque este asunto existe hoy en día. Existe en nuestro mundo. Aún en la iglesia. ¿Cuáles son los asuntos como circuncisión hoy en día? La gracia más X. A veces escucho en la iglesia que si uno es cristiano, tiene que votar por tal partido. A veces escucho que si uno es cristiano, tiene que criar sus niños en tal manera. Tiene que adorar en este estilo, con esta música. Un cristiano no toma alcohol. O todos los cristianos están libres para tomar y debe usar esta libertad. Gracia más activismo social. Gracia más valores culturales. El choque, el problema, es cuando la gracia se entrelaza con identidades culturales o políticas particulares. Vemos en la iglesia, en las iglesias carismáticas. Gracia más experiencias espirituales. ¿Has hablado en lenguas? Si no, no sé si tú eres un cristiano. Existe en iglesias fundamentales. Gracia más interpretación perfecta. Enseñanza infalible. El requisito que tiene que estar de acuerdo con casi todo en asuntos secundarios. Existe en la iglesia reformada. Precisión teológica. Una de las cosas más temerosas en la iglesia es un nuevo calvinista que llega a un conocimiento y piensa que tiene todo correcto y va luchando con todos, mostrando superioridad por su conocimiento. Es una prueba sutil de una fe auténtica. Cuando ponemos esas cosas en la categoría de salvación, estamos equivocados. Hemos llegado a un punto en que estamos predicando otro evangelio. Entiendo que todos nosotros tienen una tendencia. Queremos decir que somos dignos de Dios, que somos dignos de la gracia, que merecemos algo por nuestras acciones, por lo que vivimos o lo que hacemos, que Dios ama nosotros por algo que hacemos o algo que somos. Estamos tentados a añadir a la gracia más mi cosa. ¿Cuáles son nuestras cosas? El bautismo. Tiene que ser bautizado para ser un cristiano verdadero. ¿Son obras? Tiene que tener ciertas obras. O quizás ponemos cosas que excluyen a una persona. Si ellos practican ciertas cosas, están excluidos de la iglesia. Él anda con tatuajes, está afuera. Él toma alcohol, está afuera. ¿Existe en esta iglesia esas cosas? ¿Ponemos cosas sobre nosotros mismos o otros para ser salvos? Disciplinas espirituales.
esa persona no asiste a los 2 servicios, escuela dominical, fragua, brunch, conferencia, ensayo de cantos. No sé si él es salvo. Vemos esas diferencias y caemos cuando ponemos esas diferencias, a veces culturales o en otras categorías, como cosas morales. Si yo tengo algo, yo hago algo y tú no, soy superior. En nuestra casa, normalmente mi esposa compra el agua. Agua Azul pasa semanalmente a nuestro vecindario y Michelle compra el agua. Pero en las últimas 2 semanas, yo he comprado el agua. Y normalmente es el mismo muchacho de Agua Azul que viene, pero a veces no. Y hace 2 semanas el muchacho vino y era otro. No pensé mucho y compré el agua y él se fue. Y después me di cuenta que no era Agua Azul. La semana pasada vino Agua Azul y el muchacho normal. Y él apareció y vio esos botes de agua. Y dijo, ¿qué está haciendo? Compró otro agua. Vino un pícaro. Y él siguió demostrarme en la botella de agua azul la fecha de nacimiento. Me mostró su camisa con agua azul, todas las marcas físicas de un vendedor de agua, un vendedor verdadero de agua. Y no sé qué es de basura. La verdad, no sé si hay una diferencia en el agua. El sabor era igual. Nadie se enfermó en la casa, pero queremos muchas veces una representación física, algo que podemos ver y tocar para mostrar que sí, somos aceptados, somos parte de la iglesia. Sí, pertenezco aquí. Otros, no sé, no tienen mis marcas. El pastor Kent Hughes dice muy claro que la historia y la experiencia han demostrado que cualquier cosa que se convierta en un requisito junto con la fe, pronto la desplaza a un lado y se convierta en el medio de la salvación. Es decir, que si permitimos otra cosa con la gracia, pronto va a ser esta cosa y nada de gracia. No hay opción. Tiene que ser uno u otro. Gracia o otra cosa. Y solo una funciona. Solo uno va a salvar una persona. Este amenaza al Evangelio. Este asunto de la circuncisión aquí en la iglesia primitiva es un asunto del Evangelio. Y Pablo y Bernabé no van a tomar esto a lo ligera. Gálatas 5:2 dice, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Siempre vale la pena luchar por las cuestiones del Evangelio. Pablo está listo para morir en esa colina. Y este es un asunto del Evangelio, un asunto de la gracia. Y debemos estar listos para morir en colinas así. Una nota al lado. Los presbiterianos encanta este pasaje porque es el primer asamblea general o la primera reunión del presbiterio. Podemos ver que Pablo y Bernabé son enviados por la iglesia a Jerusalén y reúnen con otros líderes, son recibidos por la iglesia. No es un solo hombre diciendo, yo puedo gritar más fuerte que todos, o yo soy más poderoso, o yo he sido seguidor de Cristo más tiempo y hay un cacique de todos. No, es la iglesia siendo la iglesia, con liderazgo de ancianos y en ese tiempo apóstoles. Llegamos al testimonio de la gracia.
El segundo punto, el testimonio de la gracia. Aquí vemos una serie de discursos. Primero Pedro, después Pablo y Bernabé y finalmente Jacobo. Recuerda que la dificultad para los judíos en este discurso es que para los judíos es un enfoque en limpieza, en la pureza de su religión. Y en Pedro habla, y él entiende habla en el versículo 9, diciendo, Dios hizo ninguna distinción entre ellos, los judíos, y nosotros, ellos, los gentiles, y nosotros, los judíos. Hizo ninguna distinción, purificando sus corazones por la fe. Los judíos quieren que esos gentiles sean purificados por un cuchillo, por seguir la ley. Y Pedro muestra, están purificados. Están purificados en sus corazones. Algo más profundo que Dios purificó a ellos en sus corazones. Por la fe. Pedro muestra que estamos hablando casi de la misma cosa, pero los judíos están enfocados en el exterior, en el carne, en la ceremonial. Pero estamos hablando de algo más fuerte aquí, el corazón. El corazón y algo espiritual. Había llegado a un momento en la iglesia en que casi todos estaban de acuerdo que los gentiles podrían ser incluidos como miembros. Pero aquí estamos llegando a un momento en que sí están incluidos, pero no son iguales. Quieren que ellos sigan la ley, mantienen la ley para ser iguales a los judíos. Pero este yugo, Pedro muestra que este yugo no hemos podido seguir ni nuestros padres por generaciones y generaciones. Este yugo es bien pesado. Este yugo es un yugo de esclavitud, como dice Gálatas 5:1. O como dice Mateo 11, las palabras de Cristo. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Este es el yugo de gracia, no el yugo de la ley, no el yugo de circuncisión, no el yugo de gracia más tal cosa. La esperanza que Jesús representa ofrece reconciliación para nosotros con Dios y también unos a otros, judío y gentil. Yo sé que muchos luchan con la idea de alguien que ha vivido una vida horrible, pecando, haciendo cualquier cosa, y momentos antes de morir, aceptar a Cristo. No es justo que ellos reciban el mismo que mí. Yo he caminado con Cristo 30 años, 40 años, 50 años. Vale algo, ¿va? ¿En la salvación? No. En salvación, esas obras valen nada. La salvación es por pura gracia. No podemos agradar a Dios por nuestras obras, pero podemos escondernos en el uno que sí agradó a Dios. Hace 2 semanas, después del servicio, y después de orar, estamos listos de compartir la cena, y alguien tocó el timbre afuera, y yo fui para ver quién era. Y era alguien de la iglesia, y yo abrí la puerta,
Y yo seguí molestándolo por llegar justo a tiempo para cenar. Dicen, sí, llegó al momento para cenar. Y yo estaba bromeando con él diciendo, no puede comer si no asistió al culto. Pero esta es la actitud de estos judíos y de muchos de nosotros en la iglesia cuando hacemos gracia más tal cosa. Que tiene que ganar, tiene que merecer el premio. Esta es gente. Cuando hacemos es como estamos en las puertas del cielo, negando la entrada, rechazando gente porque llegaron después de nosotros, en vez de celebrar la llegada de otro hermano. Vimos al inicio de este pasaje que en el camino a Jerusalén para este concilio, Pablo y Bernabé estaban hablando de la obra de Dios con los gentiles. Y muchos estaban gozosos por esta noticia. ¡Qué contraste! Este gozo por la llegada de otros hermanos, aún siendo gentiles. Y esta respuesta de algunos judíos diciendo, no, tiene que hacer este. Este concepto es como los obreros en la viña. Los obreros quejándose que algunos recibieron el mismo pago por menos trabajo. Es como el hijo pródigo, el hermano mayor, quejando porque su hermano perdido regresó al hogar, regresó a la familia. No es justo. Yo lo hice en la manera correcta. Pero es por pura gracia. Es gratis. Gratis, completamente gratis. La cena en la iglesia. La fiesta para el hijo perdido. El pago del día. La eternidad en la presencia de un Dios santo. Es por gracia. Pura gracia. Todo es un don por gracia y por la voluntad del Padre. Gracia más nada. Versículo 11. Llegamos a un momento crucial en el contexto de algunos diciendo que deben ser salvos como nosotros. Deben ser salvos como nosotros. Y Pedro cambia el orden, diciendo, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor, de la misma manera que ellos también lo son. Algunos judíos, con su agarre en la ley, en circuncisión, queriendo decir, deben ser salvos como nosotros. Y Pedro dice, de acuerdo, debemos ser salvos en la misma manera. Ellos son salvos por pura gracia. ¡Qué buena noticia! Ustedes pueden ser salvos en la misma manera. En la misma manera. Puede dejar su ley, sus acciones al lado y ser salvo por pura gracia. Esos judíos han tenido la ley por generaciones y generaciones. Y una cosa buena de la ley que debemos celebrar es que la ley nos muestra el carácter de Dios, nos muestra la santidad de Dios y al mismo tiempo nos muestra quién somos nosotros. Nos muestra la pecaminosidad de los hombres. Y la santidad de Dios y la pecaminosidad de los hombres crea un abismo entre ellos. El error es tratar de usar la ley para cubrir este abismo, para llenar el hueco, la distancia entre nosotros y un Dios santo. Pero esta nunca fue la intención de la ley. La intención de la ley
fue para mostrarnos quién es Dios, para guiarnos. En Gálatas 3, 23 a 25 dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Qué buena noticia, que la gracia, la cruz de Cristo llena este hueco entre nosotros, siendo pecadores, y Dios santo. Pero la cosa es, mientras sobre el tiempo debemos tener una comprensión creciente acerca de la santidad de Dios y también una comprensión creciente de nuestra pecaminosidad. Entonces, causa que este abismo crece. Y si el abismo crece, ¿qué opciones tenemos? La gracia, el Evangelio, debe crecer junto con este entendimiento para cubrir el abismo. Debemos entender más acerca de Cristo y su sacrificio y cómo éste llena el hueco. Que mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Cubre todo la distancia entre mí y mi Dios. Pero si su entendimiento de la gracia, del Evangelio, no crece juntos con su entendimiento de la santidad de Dios y su pecaminosidad, otra vez hay que llenar este hueco. Y muchas veces tratamos de hacerlo, llenándolo con religión, con moralismo, autojustificación, legalismo o orgullo. O, por el otro lado, tratamos de llenarlo con culpa, miedo, vergüenza, inseguridad y desesperación. Puedes sentir la carga de estas cosas, este yugo pesado. Con cosas así, el Evangelio pierda este brillo que lleva a Dios gracia, a Dios gozo. Pero la buena noticia es, el Evangelio, esta gracia sí llena el hueco completamente, desde el hombre hasta un Dios santo. Gracias a Dios por su sacrificio. Gracias por el regalo de Jesucristo. La gracia nunca falla. Nuestros esfuerzos para llenar el hueco fallan. Cada intento. Vamos a fallar hoy, mañana. Pero la gracia nunca falla. Si tú nunca has recibido esta gracia, puedes, por confiar en Cristo y su sacrificio por ti, puede arrepentir de su pecado. Deje de caminar en esa dirección de su pecado y corre a Cristo. Y recibe a Él y su gracia. Si tú eres un cristiano, recuerda que tú eres salvo. Que no es por tus esfuerzos, pero solo por la gracia de Dios. Esté refrescado por la gracia de Dios. Descanse en esta obra, en la obra de Cristo, terminada por ti. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gracia. Gracias por tu sacrificio. Gracias que somos salvos solo por la gracia y nada por nuestros esfuerzos. Señor, gracias por su mensaje y pedimos que siga aplicándolo a nuestras vidas esta semana. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.